Ok. Fíjate que yo creo, la impresión que me da es que aquí hay un error de que aquí debería aparecer el CSU, porque, bueno, la idea es muy parecida a el teorema uno. Fíjate que el teorema uno lo que se resuelve es esta ecuación, ¿sí? O este problema para esta ecuación, ¿no? Que se llama la ecuación de Poisson. El problema de Schwarz tiene que ver con establecer una condición en la frontera para la parte real de la función que estoy buscando. En este caso también para la parte real de su derivada, porque es una ecuación de segundo orden, y una condición en la parte imaginaria evaluada en cero. Ese es el problema de Schwarz. Y la ecuación de Poisson corresponde a este caso. Entonces, por eso esto se llama el problema de Schwarz para la ecuación de Poisson. Cuando el profesor Vergara el- resuelve el mismo problema de Schwarz, piense que son las mismas condiciones de frontera y en la parte real de la función buscada y la parte real de su derivada son iguales a ciertas funciones en la frontera y en la parte imaginaria en cero están prescritos esos valores, pero con otra ecuación, que es la ecuación de Dichatze, esta que él llama ecuación de Dichatze. Acá la resolución, si ustedes ven la forma en que el profesor Edgar resuelve este problema, es muy parecida a la forma en que la resuelve, en que resuelve el teorema 1, el otro problema de Schwarz con la ecuación de Poisson. Entonces, allá aparece un C1 multiplicando acá. Aquí debería aparecer también. Vamos a ver, estos dos artículos son artículos que están basados, por lo que yo he podido ver, en un libro que él escribió en el 94. Bueno, seguramente lo escribió antes, pero fue publicado en el 94. No sé si en ese libro aparece la ecuación de Dichatze. Vamos a revisar a ver si es posible que aparezca esa ecuación aquí y allí sí aparezca la constante se sube. Bueno, hay unos errores quizás de transcripción allí, pero creo yo que debe aparecer. Sí. No, no está la ecuación de Dichatze acá, pero no. Pero debe estar, debe ser un error eso que está acá. Debe faltar el sesgo. ¿Ok? Entonces, digamos, respondiendo a tu pregunta es eso. Debe ser que acá, al igual que en el caso anterior del teorema 1, eh, está multiplicado ese número por el sesgo 1. ¿Ok? Ok, profesor. Bueno, Y otra consulta, profesor. sí, dígame. A ver, vamos aquí. Ya, entonces, en la segunda parte que corresponde a esto que está en verde, Ujú. al momento de reemplazar, reemplazaba, digamos, el primer término lo hice como la parte uno, que era la más sencilla, cuando estaba aquí considerando la frontera como la parte 2 y en el interior como la parte 3. En esta segunda parte, pues, hacía, digamos, el cambio de la integral Ok, para que coincidiera con la fórmula que él tenía. ok. Y Del orden de integración, ¿quieres decir? el orden de integración, sí. Ok, Y esta expresión de aquí queda multiplicado por esto de aquí que está en blanco. ok. Pero, o sea, esta fórmula dentro de las 5 ecuaciones que él tiene, pues no coincide para que dé el resultado. Sí, bueno, Que, una sugerencia allí, ¿no? La sugerencia es la siguiente. Déjame, voy a escribir por último que a ver si puedo rayar acá.
Una de las cosas que usa mucho el profesor Edgar, bueno, en realidad cualquiera, ¿no? Es el hecho de que cuando uno está en esta, eh, el disco unitario o la circunferencia unitaria, esto pasa. ¿Ok? Y algunas veces, por ejemplo, en lugar de, fíjate, a partir de esto, si tú derivas ambos lados, va, va- vamos a obtener esto, dz o un z barra por dz más z por dz barra igual 0. Y entonces, algunas veces puede ser que él esté sustituyendo el de z barra por esto. O al revés, puede ser que el de z sobre, aquí me falta un medio. Puede ser que esto lo escriba así. ¿Ok? O puede ser incluso que si tienes, por ejemplo, 1 entre z, como aparece, o 1 entre z barra, como aparece por acá, ¿sí? Es posible que él esté multiplicando esto por z arriba y abajo, y entonces eso va a quedar z arriba entre la norma de z cuadrada, es decir, z. ¿Sí? Es decir, esta igualdad es una igualdad que implica varias cosas. ¿Ok? Implica, por ejemplo, esto, de donde se puede deducir esto o esto otro. ¿Ok? Y entonces, pues, es posible que no aparezcan directamente las expresiones tal como están dadas allí, porque él usa alguna reescritura de esas expresiones, gracias al hecho de que está en la circunferencia unitaria, ¿sí? Entonces, piensa en eso, saca la cuenta y usa este hecho, el hecho de que z por z barra es igual a 1, de que a veces en lugar de escribir las cosas en términos de z, así como dije acá, a lo mejor el de z él lo escribe como menos z de z barra, esto entre z conjugado. ¿Sí? O al revés, en lugar de despejar este, fue lo que yo hice acá, despeja este otro. ¿Ok? Entonces, depende de lo que convenga y puede ser que eso es lo que está haciendo él. ¿Ok? Porque fíjate que aquí en las integrales que tú estás considerando integrales sobre ese conjunto, ¿sí? Sobre la circunferencia unitaria. Entonces, en esas integrales que vuelven a aparecer por acá, ¿sí? En esas integrales uno puede hacer uso de estas propiedades. Y lo que puede estar pasando allí es que se usa una reescritura de la expresión que está dentro del integral. ¿Ok? Ok, profesor, voy a intentar con eso. Sí. ¿Hay alguna otra consulta? Voy a detener la grabación un momento mientras, si alguien más tiene una consulta después, reinicio la grabación. ¿Ok? Para mostrar estas propiedades, lo que uno tiene que hacer es ver cómo son las funciones que están aquí. Usualmente lo que uno hace es tomar una función particular, una función conveniente, y usar alguna de las fórmulas integrales que ya tiene. Por ejemplo, para estas igualdades, las 5, se me ocurre que se use la fórmula integral de Cauchy-Pompey. Fíjate que, déjame, voy a ir aquí al artículo 1 y vamos a ir a la fórmula integral de Cauchy-Pompey. Son estas dos. ¿Ok? Fíjate que esta integral es una integral en la fórmula integral de Cauchy-Pompey, bien sea esta en donde se está derivando con respecto a z barra, z griega barra,
o esta con respecto a z griega, la derivación con respecto a z griega, cualquiera de las dos se puede usar pensando en lo siguiente. Fíjate, esta integración es una integral de dominio. ¿Sí? Acá abajo, en el denominador, está z griega menos el z. ¿Sí? Este z corresponde a la variable de la función esta que está afuera, en la integral de Cauchy-Pompeo. Entonces, si te das cuenta, uno podría en estas escribir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a pensar en esta que está acá. Voy a rayar acá. Mira esta parte que está aquí abajo. Aunque no es exactamente la expresión que aparece en la fórmula integral de Cauchy-Pompeo que tenemos acá, ¿sí? No es exactamente esto. Es parecido. Porque fíjate que aquí está la variable z griega menos la variable z que es constante con respecto a estas otras variables. Ok, aquí en cambio está al revés. Si te das cuenta, está al revés. No es z griega menos la otra que es constante, sino la constante menos z griega. Pero eso realmente no importa, ¿okay? Porque esto que está acá, yo podría escribirlo como, me refiero solamente al denominador, ¿ok? Podría escribir como z griega menos z griega tilde. Y aquí cambiado de signo. Entonces este signo menos lo voy a poder juntar con la otra parte, con toda esta otra parte. Entonces yo podría definir f, si por ejemplo definimos f de quién sería en este caso, f de z griega, ok, f de z griega porque yo lo que necesito es escribir una función, si vamos nuevamente a la forma integral de Cauchy-Pompeo, acá, yo lo que necesito es escribir una función acá en el numerador, ¿sí? Que dependa de z griega, ok. Entonces, f de z griega va a ser todo lo demás, salvo por este denominador que está ahí. Entonces, f de z griega lo puedo definir como menos, y va a ser todo esto, z griega tilde menos z griega, entre, aquí sería, voy a poner este lo voy a poner primero, voy a poner este conjugado, y esto multiplicado por esta otra parte. Z griega menos z conjugado arriba y abajo, perdón, sumado arriba y abajo restado. Ok. Entonces esta sería la función que está allí en esa integral. De manera que esa integral, permítame, ahora voy a, perdón, no quería hacer eso, quería era borrar esta parte nada más. Esta integral se transforma en ¿qué cosa? Vamos a llamarle i. Esa integral i se va a transformar en la integral, sigue siendo la integral sobre el dominio, el disco unitario, ¿okay? De la función f de z griega, entre z griega menos z tilde, z griega tilde. Y esto de sí de esta. Ahora, si ustedes ven, está claro que es así, ¿no? O sea, la idea es tratar de ver quién es esa función, la función que aparece allí. En el otro caso, en este caso, la función que convendría tomar, por ejemplo, no sé si, fíjense, vamos a ver la otra fórmula integral de Cauchy-Pompeo. En la otra fórmula integral de Cauchy-Pompeo aparece esto conjugado, ¿sí? Entonces parece convenir usar, si es que yo quiero, en esta primera, en esta que está acá, puedo usar cualquiera de las dos, ¿sí? Porque aquí está este y está esto también conjugado. Entonces puedo usar la fórmula integral de Cauchy-Pompeo, esta así como está o esta otra, la que convenga más. Ahí ya es una cuestión de chequear cuál de las dos me conviene más. ¿Okay? En esta parte, fíjate que hay esta diferencia. Entonces esa diferencia conjugada es parecida a esta diferencia conjugada. Entonces la función que yo debería tomar en este caso
debería ser, para la otra integral, debería ser todo esto, cambiado de signo, con un menos para poder cambiar de signo esto que está aquí abajo. Ok, igual en el otro caso, en el de abajo tendríamos esto. ¿Sí? Toda esta sería mi función. Y aquí sí, sin cambiar de signo. En el de abajo, en el siguiente, bueno, veo cuál me puede resultar. Y así, eso es lo que quiero decir. Entonces, la idea es tratar de ver cómo escribir esto como una integral de dominio en donde yo pueda usar la fórmula integral de Cauchy-Pompeo, bien sea esta primera o esta otra. ¿Okay? En este caso, voy a buscar algunas cosas acá. Si definimos la f de esa manera, ¿okay? Entonces, en este caso, la fórmula integral de Cauchy-Pompeo, o la integral que quiero calcular, se escribe así. Pero fíjate que esa integral es muy parecida a esta. Solamente que aquí en lugar de z, está z tilde. ¿Ok? Y en lugar de la función, esta derivada, en lugar de estar esta derivada, está esta función. Entonces, esencialmente, la idea es tratar de identificar allí, o sea, la f que yo definí debe ser igual a la derivada con respecto a z griega conjugado de la w. Ok. Entonces, allí tendría que conseguir quién es w para poder usar esto acá. Okay. O lo escribo, o sea, puede ser que me convenga más usar esta otra forma. Okay. Y ver, o sea, la idea es tratar de reescribir esa integral de manera que se parezca a alguna de estas que tengo acá en la fórmula, una de las fórmulas integrales de Cauchy-Pompeo, bien sea esta 7 o la 7', ¿okay? Y usar esas fórmulas ahí. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor, lo mismo funciona para el teorema 20, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Sí, porque acá, para el teorema 2, ¿quieres decir? Sí, perdón, el teorema. Ok. Sí, exactamente la misma idea, ¿no? Porque otra vez acá, fíjate, es tratar de, bueno, aquí podría ser, no sé si convenga restar esas dos y ver en qué resulta, ¿no? O convenga más bien separar las integrales, ¿no? Calcular esta integral por un lado, después esta integral por el otro lado, y usar esa idea de la fórmula integral de Cauchy-Pompeo. Fíjate que aquí aparece esta expresión, ¿sí? Aparece esta expresión también, entonces parece convenir usar la fórmula integral de Cauchy-Pompeo para hacer eso. ¿Ok? Ok, profesor. Por ejemplo, fíjate, aquí no aparece, ¿no? Ahí no aparece esa expresión. La expresión a la que me refiero es una expresión de este tipo, de este estilo en el denominador, así. Como la variable de integración, recuerda que en este caso z griega es si más y eta, ¿no? Entonces, la variable de integración a la que me refiero, por supuesto, es el z griega. La variable de integración menos la constante que es z o z griega tilde, no sé. Aunque aquí esa expresión no aparece en el denominador, fíjate que el denominador tú lo puedes escribir así. Si tú multiplicas, ok, esto que está acá, a ver, podríamos tratar de multiplicar, tratar de sacar un factor común o algo por el estilo, o multiplicar arriba y abajo por algo para que lo que está abajo sea de este estilo. Okay. En este otro, sí aparece directamente, en este no, okay. En este sí, en este también. Entonces, muestra algunas de las fórmulas en donde sí aparezca para no hacer, para que no tengas mucho más trabajo. Okay. Pero la idea es esa. La idea es esa. Okay. Otra forma, por supuesto, es hacerlo directamente, ¿no? ¿A qué me refiero con hacerlo directamente? Bueno, uno sabe, por ejemplo, vamos a ver esta integral. Déjame usar el OneNote para ver alguna de estas integrales. Hacerlo directamente lo que significa es eh, sacar la cuenta usando un cambio de variable. Okay.
A eso me refiero. Déjame que se abra ahí. Cuando digo hacer la cuenta directamente, me refiero a lo siguiente. En esta integral, llamémosla I. ¿Sí? Bueno, fíjate que uno puede hacer el siguiente cambio en coordenadas polares. Estamos en el disco unitario. ¿Okay? Como estamos en el disco unitario, entonces podemos hacer lo siguiente. A mí me interesa parametrizar este disco unitario, no solamente el borde, sino todo lo que, más bien no el borde, sino lo que está dentro. ¿Okay? ¿Cómo parametrizo eso? Bueno, usando coordenadas polares. De que si yo tengo, por ejemplo, déjame buscarlo un poquito mejor. Si yo tengo, vamos a poner esto en rojo, un punto cualquiera, Z, ¿ok? Bueno, en este caso el punto corresponde a Z griega, porque es Z griega la variable que está moviéndose allí dentro del disco unitario. Entonces, ese punto se puede escribir siempre en términos del ángulo que el vector forma con el eje pi real y el radio. ¿Sí? Digamos que este radio es R min. ¿Okay? Ese radio, por supuesto, va a ser el módulo del número complejo, que es la longitud de ese segmento. ¿Okay? Esto que está acá ya es un cambio en coordenadas polares. De hecho, cuando uno va a dimensión mayor, a dimensiones de 3 en adelante, el cambio en coordenadas polares se suele escribir de esta forma. ¿Okay? Bueno, lo que podemos hacer es decir, bueno, el Z, ¿cómo va a ser? La coordenada X, hacemos el cambio en coordenada polar, la coordenada X de este punto, y la coordenada Y vienen dadas por R coseno de tita y Y es R seno de tita. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde está ubicado tita? Evidentemente tita, para poder cubrir todo el disco unitario, tiene que ir entre 0 y 2. Y R, como este radio del disco unitario, pues es 1. El mínimo radio que puede tener R es 0, ¿sí? Y el máximo radio es 1. Bueno, en verdad, aquí debería decir menor estricto. Ok, menor estricto porque no estamos considerando el borde. Entonces, escrito de esa forma, como Z es de esta, bueno, en realidad aquí no debería decir X y, sino psi y eta, porque estas son las variables de la, del punto Z griego. Esto es, este punto es psi más y eta. Y escribiendo esto en términos de psi y eta, tendríamos R coseno de tita, que es psi, más I por R seno de tita, que es eta. ¿Ok? Pero eso se escribe a su vez, un factor común R por coseno de tita más I seno de tita. Y eso no es más que R por E a la I. Este es el cambio en coordenadas polares, visto en su forma compleja. ¿Okay? Ese cambio en coordenadas polares, ¿qué nos va a permitir decir? Bueno, nos va a permitir decir que, por cierto, que además el jacobiano es R. ¿Okay? Nos va a permitir decir que esa integral, noten ustedes que a pesar de que esa integral está escrita con un solo símbolo de integral, eso es una integral doble. ¿Okay? Esto que está acá lo dice, es una integral doble, no una integral simple. Esa integral I podríamos tratar de escribirla así. Esto creo que va a resultar un poco más complicado. Ya voy a escribir la integral, ¿okay? Pero es una posibilidad. Es posible que en algunos de estos casos el cálculo se haga de esta manera. Fíjense, ¿y en qué se convierte? Va a ser 1 entre 2pi por la integral doble. En este caso va de 0 a 2pi en tita y de 0 a 1 en r. Y donde sea que aparezca z griega, vamos a poner R por E a la I. ¿Sí?
Entonces aquí va a ser 1 entre R por E a la tita, multiplicando a R por E a la tita menos Z, entre R, aquí es más, perdón, R por E a la tita más Z, menos Z abajo. Menos 1 entre el Z griega está conjugado. Entonces ese Z griega va a ser R por E a la menos tita abajo. Multiplicado por 1 menos Z por R por E a la tita, aquí negativo porque está conjugado acá. Ok, entre 1, aquí arriba es más y aquí abajo es menos. Y todo esto de R de tita. Bueno, faltó algo. Faltó multiplicar acá por el jacobiano. Ok. Ahora, ¿cómo se integra eso? Bueno, hay que sacar la cuenta. ¿Cómo sacamos la cuenta? Yo sé que este R a la tita no es más que esto. Y sé que Z, este Z que está acá, aquí en rojo, este Z, donde sea que aparezca Z, yo lo puedo escribir como X más Y. Entonces saco la cuenta allí. Entonces tengo esto. Si quieren, yo sugiero que primero saquen la cuenta usando la forma compleja. Eh, multiplicar aquí para poder quitar este denominador acá, se multiplica por conjugado del denominador arriba y abajo. Bueno, hacer la cuenta, ver cómo se escribe esto. Esto va a quedar así. Esto va a quedar como 1 entre 2pi por la integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a 1. Va a quedar una función, ¿sí? Digamos, una función que depende de r de tita en la parte real, más i por otra función que depende de r de tita en la parte imaginaria. Aquí va a estar multiplicado esto por r, por dr. Ok, o sea, después de hacer toda esta cuenta va a quedar algo acá que depende de r de tita y en la parte imaginaria también. ¿Está claro eso? Ya después es separar. Uno separa esto así. Separa las partes real e imaginaria. Vamos a tener u de r tita por r de r de tita más y multiplicando a 1 entre 2pi por la... Disculpen que se desconectó por un momento. Creo que sí me escucharon hasta donde dije que se puede escribir esto así, ¿verdad? Se separa esto, va a haber después de hacer toda esta cuenta, va a haber una parte real y una parte imaginaria que dependen de tita y después de separar la integral, ¿no? La parte real y la parte imaginaria, integrarlas por separado. Y listo, ok. Esa es otra opción. La opción de el cálculo directo, digamos. El cálculo directo tiene que ver con hacer un cambio en coordenadas polares. Okay. Ese cálculo es posible que sea un poco largo. Es posible que sea un poco largo. ¿Qué sugiero yo? ¿Cuál es la sugerencia? Lo que a mí me parece más razonable hacer. Bueno, ya que tenemos esta función que está acá, ¿sí? O estas expresiones, el profesor Regal ya dice, bueno, esto es así. Eh, en la reescritura de estas integrales dobles, como en la integral de dominio que aparece en la fórmula integral de Cauchy-Pompeyo, la función f esa que está allí tiene que ser igual a la derivada con respecto a z de la función omega w o la derivada con respecto a z barra. Tiene que ser igual o bien a esto o bien a esto. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál fórmula integral queramos usar. Eh, bueno, piensen en esa W o el W, es la W
de acá arriba o la de acá arriba, la que sea, piénsenla en términos de cómo sería ella viendo estos lados derechos. ¿Ok? Esas son las opciones que se me ocurren. No sé, es posible que haya más opciones, ¿ok? Pero en principio se me ocurren esas dos. Ok, profesor. Bueno, bueno voy a detener la grabación en este momento para ya terminar con la reunión de hoy. ¿Ok? Si tienen alguna otra duda, por favor, háganmela llegar por correo. ¿Está bien? Así ya nos podemos retirar bueno, cada quien a sus labores. ¿Ok? Ok, profesor, Profesor, gracias. puede ser por Muchas correo o gracias, por doctor. Que WhatsApp, no tenga hay un excelente problema. día. Sí, por WhatsApp también. Entonces, yo les di mi número de teléfono primer día, me parece. También me pueden consultar por ahí y yo les contesto. ¿Ok? Ya, También lo pueden profesor, muy hacer bien. en la semana. Si la duda se presenta en la semana, pues me escriben. ¿Ok? Profe, ¿y la exposición comenzaría viernes? El sábado, el viernes vamos a terminar con los temas que nos faltan, ¿sí? Pero yo que quizás no terminamos completamente, pero comenzaríamos el sábado la exposición. Y En el todos los orden, grupos ponen el sábado, profe. no, vamos a ir en el orden en el que está establecido allí en el artículo, ok, y pues hasta donde alcance será el sábado, ok. Posiblemente sean, creo que son 4 grupos, posiblemente sean 3 de los 4, o quizás solo 2, depende del tiempo que tome cada quien exponer, ok, y de la discusión que se dé, ok. Profe, y si el sábado no puedo, profe. Se va a Bueno, hacer entonces complicado. una opción es que si tienes alguna situación por el sábado, eso lo Sí, hagamos tengo el programado. domingo, en esos casos particulares, ¿ok? Porque las exposiciones van a ser sábado y domingo. Sí, lo que pasa es que yo le hablo con tiempo, porque el sábado ya tengo programado un viaje, profesor, de hace más de 2 meses. Está bien, sí, entonces será el domingo en tu caso particular, ¿ok? Ya, mi profe. El Ya, tema mi profe. que te corresponda exponer, ¿ok? Ajá. Eso. Bueno, Ya, gracias, mi profe. a la hora, Pues. igualmente. Déjeme, entonces termino, pauso la grabación, ¿no? Termino.